muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Bienvenido, Mauricio. Gracias, Marcela. Gracias a ti, hermano, hermana, querida, que te sintonizas por esta bendita señal de Alégrate María Radio. Muy estimados y queridos en Cristo. Pues para mí es un honor estar contigo, estar con ustedes. Y pues sí, vamos a hablar de San José porque este es el año santo de San José. Sí, el Santo Papa Francisco, el Santo Padre, ha emitido una carta apostólica. No es una encíclica, pero sí una carta pastoral donde nos hace varias recomendaciones y nos dice que él ha proclamado este año santo de San José porque se cumplen 150 años de la proclamación de una carta apostólica del Papa León XIII, en la cual él proclamó a San José como patrono de la Iglesia Universal, protector de la Iglesia Universal. Y también es aniversario de una carta apostólica que sacó el Papa Pablo VI y en los años 60 y de otra que sacó San Juan Pablo II que se llama Redemptoris Custos, es decir, custodio del Redentor. Y en la carta apostólica, se me fue el nombre, a ver si ahorita lo recuerdo, la del Papa Francisco, es precisamente, él hace un resumen de las tres anteriores y nos la presenta de un modo, la verdad, magistral. Estoy fascinado con esa carta del Papa y la vamos a explicar aquí resumidita, pero para que después cada quien la baje de internet en el sitio web del Vaticano o donde puedan. Hay muchos modos y lugares donde la pueden bajar y la puedan disfrutar porque está padrísimo. Sí, ya me di el tiempo de escuchar Patris Corde. Patris Corde, sí. Y de verdad que y me encanta porque todo lo que dice basado en la Biblia, todo lo que dice nos da una lectura, nos da una cita bíblica y pareciera, te digo, como que tampoco dijéramos que se menciona, pero con una profundidad y lo explica de una manera hermosa. Me encantó a mí también. No, precioso, precioso. Y es que en resumidas cuentas, el pensamiento esencial, Mars, hermanos, de esta carta apostólica es el siguiente. Si Dios escogió a un varón justo, porque la palabra de Dios no dice que era un hombre justo delante de Dios, un hombre justo para proteger, custodiar y cuidar a Jesús. Si nosotros somos el cuerpo místico de Jesús, por lo tanto, San José es nuestro custodio, es nuestro protector, es un patrono, es decir, alguien que hace, patrono es alguien que hace las veces de padre, es nuestro padre adoptivo, pero es más padre, igual o más padre que nuestro padre de la tierra, porque desde el cielo nos cuida y él intercede ante Dios para que nuestros papás nos cuiden bien o nos hayan cuidado bien o nos sigan cuidando y amando y protegiendo, aunque ya tengamos nuestra propia familia. Entonces, San José es patrono del cuerpo místico de Cristo porque fue patrono, fue padre de Cristo. Entonces es nuestro papá. San José es nuestro papá del cielo y representa el amor misericordioso, tierno y paterno de Papá Dios, de Dios Padre. Entonces tenemos dos papás en el cielo, Dios Padre Yahvé y su imagen que es, su imagen paterna que es San José. Aunque sabemos que Jesús es la imagen de Dios invisible, ¿verdad? Porque es Dios encarnado. San José de algún modo participando de esa imagen santísima de Dios Padre que es Jesús y por los méritos de Jesús, porque ningún santo, ni siquiera él, ni siquiera nuestra Madre Santísima del Cielo tienen méritos propios, todo es por los méritos de Jesús. San José nos custodia, nos cuida, nos protege y nos ama desde el cielo. Aunque lo sepamos o no,
lo pelemos o no, pero Él sí nos pela a nosotros, ¿verdad? Él sí nos cuida, nos ama. Y es un papá tierno, pero firme. Así deben de ser los papás, tiernos pero firmes para poner límites, para poder conducir con mano segura, con mano firme a sus hijos, pero es una mano tierna. Y esto no lo había comentado antes, pero Marce, hermanos, hace 2 años que me tocó ir a Rusia por segunda vez. Hay un museo bellísimo, que es uno de los más bellos del mundo, junto con el Louvre, los museos vaticanos, que se llama el Museo del Hermitage. Está en San Petersburgo, muy al norte, cerca de Finlandia. Ya nada más viendo los fríos que hay ahorita en Washington y Nueva York, pues Finlandia y San Petersburgo está peor. Ayer estaba leyendo que en una región del centro norte de España, por primera vez en no sé cuántos siglos, habían llegado a -35 grados en España. Bueno, pues esa es la temperatura que llega a veces a tener San Petersburgo, hasta -40. Pero en ese frillazo existe la calidez de Dios en ese museo, porque hay una pintura de Rembrandt que se llama El regreso del hijo pródigo. Y allí está el padre del hijo pródigo poniendo sus manos sobre los hombros de su hijo, pero las dos manos son diferentes. Una mano del papá es una mano llena de callos por el trabajo, es una mano de un padre trabajador, una mano, digamos, ruda, porque el papá es la cabeza de familia, quien tradicionalmente, pero ahora ya no exclusivamente, lleva dinero al hogar. Y la mano izquierda del padre, que está empezando a abrazar a su hijo pródigo que regresa después de haberse portado mal, como decimos en la canción, el hijo desobediente, pues la mano izquierda es una manita femenina, una manita que da ternura. Entonces, ¿cómo un hombre puede tener una mano de hombre y otra mano de mujer? Bueno, porque es un símbolo de que Dios es firme pero tierno, que Dios es providente, que Dios trabaja todo el tiempo por amor a nosotros, nos cuidándonos, dándonos en su providencia lo necesario para la salvación, inclusive lo humano, lo material, y con su mano izquierda nos acaricia, ¿verdad? Sabemos que es con sus dos manos, pero es un símbolo de su ternura, de su amor. Y bueno, dicho esto, Marce, hermanos, quisiera comentar un poquito sobre la beata Ana Catalina Emmerich, que es una mujer maravillosa, junto con María Valtorta, con Sor María de Jesús de Ágreda, que en algún momento, si tú me permites, platicaremos de ellos. Las enseñanzas místicas de ellos no son palabra de Dios, porque la tradición y el magisterio de la iglesia ya han sido revelados a través de los evangelistas, a través de los profetas del Antiguo Testamento, todo, pero son complemento para entender, un complemento enviado por el cielo para entender mejor la palabra de Dios y los evangelios. Y sí, vamos a meditar y a leer la palabra de Dios, pero como un preámbulo quisiera decir que la beata Ana Catalina Emmerich es la única que yo sepa en toda la historia de la iglesia, ya beatificada por San Juan Pablo II y sus escritos aprobados por él para ser difundidos en toda la iglesia, donde ella ha estado presente en mística, pero realmente desde la creación de los ángeles, arcángeles, la corte celestial, y ella ha estado presente en ese momento, porque para Dios no hay tiempo ni espacio, cuando no existía nada más que Dios, o sea, la plenitud de Dios, pero no había sido creado nada ni nadie. Ella está presente y es testigo de la creación de la corte celestial, tronos, virtudes, dominaciones, principados, potestades, querubines, serafines, etcétera. Y a lo mejor algún angelito cachetón se me escapó por ahí, ¿verdad? Pero bueno. Y después ella ve la creación del mundo, del universo, de Adán y Eva,
todo el Antiguo Testamento, todo el Nuevo Testamento, y ella ya vio incluso el Apocalipsis, esta purificación que estamos viviendo, y ya vio hasta el juicio final y la segunda venida de Jesús en la carne, porque Él va a volver, así como se encarnó, ahora va a volver, va a venir en el cielo con su cuerpo y alma glorificado, con su cuerpo glorificado, en cuerpo y alma viene nuestro Señor Jesucristo. Y ya vio todo, desde el inicio hasta el final. Y ella incluso en algunos momentos de pasajes de la Biblia, ella interactúa con los personajes. O sea, la Santísima Virgen, por ejemplo, veía a los ángeles que estaban adorando al niño Dios en el portal de Belén, y veía a Ana Catalina y a otros místicos que se hicieron presentes como San Francisco y otros, adorando al niño Dios con los ángeles y también con los pastores. Son misterios de Dios que no podemos entender, pero reales, porque para Dios pues no hay tiempo ni espacio, y para sus consentidos hay muchas bendiciones. Entonces, San José, nos dice la beata Ana Catalina Emmerich, tenía un papá que se llamaba Jacob. No, nosotros sabemos que es otro Jacob distinto de Jacob, el papá de los fundadores de las 12 tribus de Israel, Benjamín, etcétera, y José. Y hay un paralelismo entre José el soñador, es decir, José el hijo de aquel Jacob, y San José el hijo de este otro Jacob, ¿verdad? Y ya vamos a explicar por qué. Él era el tercero entre 6 hermanos, porque es que, Marce, hermanos, hay un evangelio apócrifo de San José que por eso la iglesia no lo aceptó dentro del canon de la Biblia, porque ahí se nos dice que él era viudo, que tenía hijos, después se volvió a casar con la Virgen, y bueno, sabemos que no es exactamente lo que sucedió, aunque sí hay algunos pedacitos de verdad metidos en ese evangelio apócrifo, pero aquí estamos hablando de una testigo de la vida de San José. Sus papás habitaban un gran edificio situado poco antes de llegar a Belén, en un barrio donde yo, por misericordia de Dios, he estado varias veces, 6 o 7 veces, que se llama Beit Yala, que es otro montecito que está enfrente de la montaña, donde está la gruta donde nació nuestro Señor Jesucristo, la gruta de la Natividad. Entonces, ese lugar donde estaba la casa de San José había sido construido sobre las ruinas del rey David, porque sabemos que San José era de la descendencia de David, y así lo dice la palabra de Dios, ¿verdad? Se cumple la promesa hecha a David, a Abraham, a Josué, de que de la descendencia del pueblo de Israel vendrá el Mesías, propiamente, repito, de la casa de David. Y fue destruida con el tiempo la casa donde nació el rey David. ¿Por qué? Porque pues él era una casa humilde de pastores, ¿verdad? De dueños de borreguitos. Y precisamente Belén es importantísima esta ciudad, aunque una de las más pequeñitas, si no tal vez, Marcelo, hermanos, la más pequeñita de toda la Tierra Santa a lo largo de 2000 años. Pero importantísima porque ahí los pastores criaban los borreguitos que eran sacrificados en el templo de Jerusalén. ¿Y por qué se había escogido borreguitos para sacrificar? Porque ellos no patalean, no gritan, no se rebelan cuando los están sacrificando, cuando los están matando. Y es una prefiguración, esos corderitos nacidos en Belén y criados en Belén, de Jesús, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que se deja matar, pero voluntariamente. Es la única diferencia con los corderitos, bueno, ellos se dejan matar involuntariamente, pero Jesús se deja matar voluntariamente. Pero sin embargo, estos corderitos son dóciles, como nuestro Señor. Nuestro Dios, Marce, hermanos, es un Dios muy humilde, es un Dios muy respetuoso, muy misericordioso, muy tierno, muy amoroso. Y toda
todo este pontificado del Papa Francisco, él lo ha dedicado a mostrar ese rostro misericordioso de Dios. Y qué mejor que a través de San José, el modelo de un padre perfecto o el modelo perfecto de padre. Sin embargo, nos dice la beata Ana Catalina que tuvo varias visiones de los papás de San José y que a ella no le parecieron ni buenos ni malos. Yo creo que sí han de haber tenido virtudes importantes los papás de San José, aunque por gracia infusa, por un regalo del cielo, Dios lo armó de carismas, de tendencias a la gracia, a cooperar con la gracia a través de una vida de oración. Por ejemplo, San José tenía la gracia infusa de ser contemplativo. Y la oración contemplativa es el secreto para ser santos, para que el Espíritu Santo nos posea. No es una oración intimista, es una oración de intimidad con Dios que nos lleva al servicio de los demás. Oración intimista es cuando la persona egoístamente se queda con todo el amor de Dios y no lo comparte, no evangeliza, no habla de Dios a sus hijos, se queda solo con todo. Es un glotón espiritual, el intimista, porque hace mucha oración o hace poca, pero lo que Dios le da, el amor que Dios le da, no lo comparte. Quiere estar solo, no tiene relación, interacción profunda y fuerte con su esposa, intensa o con sus hijos. Entonces, esa es la diferencia de una persona intimista a de una persona íntima. Una persona íntima es íntima con otros, porque intimida con otros, con Dios primero, con su esposo o su esposa y con sus hijos, con sus papás, con sus amigos, pero sobre todo con su familia. Entonces, resulta que San José, se me olvidó comentar una cosa muy importante. La casa donde nació San José, que fue construida sobre los restos de la casa del rey David, sobre esas ruinas, actualmente, gracias a la intervención de Santa María Baguardi de Belén o Santa María Jesús Crucificado, que el Señor le mostró a ella dónde había vivido el rey David y le dijo, aquí quiero que construyas el primer monasterio carmelita femenino. Aquí quiero que construyas ese monasterio en forma de torre, como Torre de David, recordando esas letanías lauretanas en honor a la Santísima Virgen, y quiero que recuerden mucho ahí a San José. Por Ana Catalina Emmerich sabemos, por esta bendita beata, que la casa del rey David era la casa después de San José. Y dicho esto, entonces, ahí viven las madres carmelitas orando en la que fue casa del rey David, casa de San José, y se puede visitar. A mí me ha tocado por misericordia de Dios estar ahí varias veces. Y bueno, es un lugar celestial, se experimenta una unción del Espíritu Santo en el ambiente, una presencia de Dios increíble. Y volviendo al punto en que Ana Catalina Emmerich decía que los papás de San José no le habían parecido ni buenos ni malos, espero que ninguno de nuestros hermanos radioescuchas y nadie vaya a ser como esos papás que nos vean nuestros hijos y dirán, bueno, pues mi papá no es ni bueno ni malo. O sea, ¿cuál es el objetivo de un padre? Ser custodio de los hijos a nombre de Dios, porque los hijos no son propiedad nuestra. Nosotros representamos a Dios como padres cuando ejercemos esa paternidad o esa maternidad. Son nuestros sentimentalmente, digamos, porque sentimos que nos pertenecen, pero realmente son propiedad de Dios, nuestros hijos, y somos custodios de los hijos de Dios, igual que San José de Jesús. Somos custodios de los hijos de Dios, que son más hijos de Dios que nuestros. Por eso tenemos una responsabilidad muy grande de llevarlos a vivir las virtudes de manera heroica. No decir, no, pues ¿cómo podría decir la lápida de una persona mediocre? Vivió,
murió y ahí más o menos se la llevó y ahí más o menos juntó lana y más o menos fue feliz y más o menos amó a Dios y goodbye, se acabó. Pues no, Ya sé. ojalá que en el libro de nuestra vida nosotros con letras de oro escribamos y los ángeles lo escriban en el libro de la vida en el cielo de cada uno de nosotros. Él o ella fue un maravilloso padre, excelso, una excelente madre, llena de amor, llena de virtudes, que inspiró con su ejemplo y con su palabra a sus hijos a ser santos. Dios quiere no solo que tengamos mucha lana o que tengamos una buena chamba y que si ya obtuvo la nacionalidad norteamericana, que si no la obtuvo, todo eso es bueno, mientras sirva para enfocarnos a la vida de santidad. No sé si tú tengas algo que comentar, Marce. ¿Sabes qué? Se me vino a la mente la plática, te digo, que tuve ayer con mis hijos y donde uno de ellos, un gemelo, me preguntaba, tiene 12 años y me dice, oye mamá, y así como tú nos hablas de Dios también, también tu abuelita hablaba de Dios, también tu mamá te hablaba y le dije, pues fíjate que sí. Y le digo, y así como se heredan, como tú decías, ¿no? Las cosas materiales, también se heredan las cosas espirituales. Y es tan hermoso escuchar, por ejemplo, a una amiga muy, muy querida, Alejandra, que vive en Tampico, platicando y me dice, Marcela, yo recuerdo, mi mamá me cuenta cómo tu abuela preparaba a las mamás cuando nosotros estábamos en el catecismo, tu abuela les hablaba acerca de la familia, del matrimonio, de cómo acercarse a Dios y cómo esos recuerdos, cómo esa palabra del Señor se va quedando. Y de verdad que yo estoy convencida de que esas oraciones de nuestros abuelos, las oraciones de nuestras madres, van dando fruto en nosotros. Finalmente, bueno, fallamos mucho, fallo mucho, soy pecadora, caigo, pero estamos en esa búsqueda, en esa lucha. Entonces, sí da fruto. Y me quedo pensando también, y yo le digo mucho a mis hijos, cuando los corrijo, trato de hacerlo con amor, a veces a lo mejor me falta todavía más caridad, y les digo, niños, yo les tengo que decir esto porque un día yo voy a dar cuentas a Dios de ustedes. ¿Y qué les voy a decir? ¿Qué les voy a decir? Ustedes, el Señor me los encomendó. Entonces, de verdad que hay que tenerlo eso bien presente y es un papel tan importante, por ejemplo, aquí San José, que realmente supo hacer como un padre protector, como un custodio de su familia por todo lo que nos vas a platicar, ¿verdad? Sí, el Papa Pablo VI dice que los hogares cristianos debemos ser iglesias domésticas, o Sí, sea, lugares donde en el ambiente se respire la unción del Espíritu Santo. uh -huh. En el ambiente de nuestro hogar debe respirar la presencia de Dios, la paz. Pero eso solo se logra a través de la oración personal de los padres y la oración en familia con el Santo Rosario y todo. Y entonces nuestro hogar estará impregnado de la presencia de Dios, como lo era el hogar en Nazaret de Jesús, María y José. Qué belleza, yo me imagino qué ambiente de paz se respiraba en ese hogar, qué ambiente de gozo en la presencia de Dios, de alegría, pero alegría celestial. Ya las cosas materiales pasaban a un segundo o tercer término porque sentían la presencia del Espíritu Santo, el amor de Papito Yahvé, Abba, quiere decir papito, papacito Yahvé, ¿verdad? Uh -huh. Nos dice la beata Ana Catalina Emmerich también, Marce, que San José era de una naturaleza humana, o de un carácter distinto al de sus 5 hermanos. Era muy inteligente, aprendía todo fácilmente. Ahí sí yo la regué porque yo siempre andaba casi tronando matemáticas y tenía que hacer un triple esfuerzo para estudiar, pero bueno, a pesar de ser sencillo, apacible, piadoso y sin ambiciones. No tenía ambiciones de tipo laboral o humano, sino de tipo espiritual. ¿Por qué? Porque San José era un eremita, era un hombre que sentía un llamado profundo de Dios a la oración, a tal grado que desde chico él hizo un voto de castidad. Y yo creo que también de pobreza y de obediencia, pero a Dios.
y a sus padres. ¿Por qué? Porque él la mayor parte de su tiempo, incluso de trabajo o tiempo libre, se la pasaba orando, meditando la palabra de Dios en aquellas cuevas donde cuidaba los borreguitos y en aquellos prados de Belén. A eso se dedicaba San José, igual que San Francisco, a contemplar a Dios en la naturaleza, a contemplar a Dios desde dentro de su corazón. Y era un hombre íntima y profundamente contemplativo. ¿Por qué las personas no llegan a la vida de santidad o muchas veces no persevera uno en el camino de Dios o después de dejar drogas, alcohol, otros vicios, el vicio del Nintendo, el vicio también de el vicio del celular, porque se convierte en un vicio? ¿Por qué invertimos tantísimo tiempo libre en eso y no en la oración? Porque no perseveramos en la oración contemplativa, es decir, guardar un poco de silencio y estar con Jesús, de preferencia en el templo donde está Jesús Eucaristía, y si no, en el hogar. Hermanito, hermanita, hay que aprender a contemplar a Dios desde dentro de nuestro corazón y dentro de nuestro corazón y en la Eucaristía guardando silencio. Silencio auditivo externo y silencio interno. Por eso poca gente llega a una vida elevada de santidad, porque no hace oración íntima con Dios, y esa oración se hace teniendo una actitud de abandono en los brazos de Dios. Abandónate en los brazos de Dios y así podrás sentir deseos de guardar silencio y de escucharlo con el corazón más que con estos oídos. Y así era San José. Entonces, aquí dice la beata Ana Catalina Emery que sus hermanos a veces lo golpeaban, que a veces lo maltrataban psicológicamente, le hacían el famoso bullying, y a veces, estando San José de niño, de joven en éxtasis, en la oración sus hermanos lo iban a molestar o a dispersar, a distraer de la oración. Sin embargo, él, cuando ya no aguantó y sintió que ya debía dedicarse más a la vida con Dios, pero sin ser una carga para los demás, porque San José era un hombre orante, pero también trabajador. Oraba y hablaba con Dios en su trabajo y le gustaba trabajar solo. Se fue de su casa sin avisar porque ya estaba cansado de la mundanidad, de la vida mundana, porque los hermanos de San José querían ser como su papá, como el papá de San José, el señor Jacob, que era una especie de notario. Yo creo que daba servicio a los romanos o algo así, no sé si para impuestos o para ser testigo de traspasos de propiedades, algo así, una especie de notario. Y él escogió un trabajo, una labor humilde para estar lejos de la gente. Dice aquí que evadía a las mujeres no porque les tuviera miedo o no porque tuviera un trauma, sino porque él no quería distracción alguna para su vida eremítica o contemplativa. Y se fue a vivir lejos de Belén, yo creo será unos 4 días, 3 o 4 días de camino, a la región de Samaria, donde estaba el monte Garizim de los samaritanos, ¿se acuerdan? ¿Te acuerdas, Marce? ¿Se acuerdan, hermanos, de la samaritana, el pozo de Jacob, que Jesús le dice, dame de beber? Sí. Y Jesús le ofrece ríos de agua viva a esta mujer. Por allá se va a vivir San José porque allá no querían a los judíos y entonces él lo que quería era estar en un ambiente donde nadie lo molestara y encerrado en su cuartito, en su casita, trabajó de carpintero porque le había enseñado a un maestro carpintero en Belén. Ese es el San José espiritual. Actualmente hay varias ramas de los judíos, pero las ramas más ortodoxas, en las ramas más ortodoxas, los hombres se dedican a orar, a leer las escrituras, estudiarlas y a rezarlas, y la mujer es la que trabaja, el hombre no trabaja. Y entonces, como dicen, recibamos los hijos que Dios nos dé,
y no llevan a cabo ningún método de control natal natural, porque lo que no es natural hace daño al cuerpo y por eso la iglesia no lo recomienda y lo prohíbe. Entonces ellos tienen hijos como va y hay familias de 6, 7, 10, 15 hijos o más, pero la mujer trabaja y el hombre no. Entonces el gobierno les da un apoyo económico, pero el hombre, los hombres en esas sectas, en esos grupos judíos ortodoxos, han malinterpretado la palabra de Dios. La palabra de Dios no dice no trabajes y que trabaje tu mujer, pero hay que ser hombres y mujeres de oración, pero también de trabajo. En la palabra de Dios nos dice San Pablo, el que no trabaje, que no coma. Si en algún momento, eso sí encontramos a veces hogares donde la mujer es el principal sustento por situación económica, pero el hombre no se va a quedar a embarnecer la barrigota echándose chelas y viendo partidos de fútbol americano todo el día en el diván, sino que yo conozco maridos muy buenos que trabajan en la casa, ayudan en la educación de los hijos, o sea, a la par le entran, como se dice en México, agarran el toro por los cuernos para sacar adelante la familia, ¿verdad? Entonces, San José era un hombre orante y actuante de oración y de trabajo. Entonces, precisamente un día, nos dice la beata Ana Catalina Merich, se le aparece un ángel y le da la orden de detener su trabajo. Le dice, escucha, José, así como en otro tiempo Dios le había confiado al patriarca José, el hijo de Jacob, la administración de los graneros de Egipto, ahora el granero que encierra la cosecha de la salvación habrá de ser confiado a tu guarida, a tu protección, pero no es tu guarida, a tu guardia, perdón, a tu guardia, a tu protección paternal. Y San José no entendió eso. Ese granero de la salvación era Jesús, iba a ser Jesús, pero no entendió San José, se quedó con la cara de what y dijo, bueno, pues solo Dios sabe lo que él me pide, yo con mucho gusto lo acepto la voluntad de Dios, pero pues no entendí. Y así sucedió. Y llega el momento en el cual una muchachita que había sido donada para el servicio del templo y para profundizar en la vida de oración y los misterios de Dios que se llamaba Miriam o la Santísima Virgen María, fue donada por sus papás, San Joaquín y Santa Ana, a los 6 años en el templo y tenían una especie de conventito donde esas vírgenes crecían en la virtud y ayudaban a surcir y a bordar los ornamentos de los sacerdotes, a preparar vasos sagrados y cosas de Dios y a contemplar a Dios en la oración. Por unas ventanitas veían el templo de Jerusalén y la puerta que conducía al Kodesh Kodashim, o Santo de los Santos, como se dice en hebreo. Y al cumplir los 14 años, una de esas virgencitas, pero la virgen más excelsa y bella de toda la historia del universo y de la humanidad, por inspiración de Dios, el sumo sacerdote de Jerusalén le dice, María, es tu tiempo de casarte, nos dice la beata Ana Catalina Emmerich. Y vamos a escoger un marido para ti, porque recordemos, más hermanos, que desde el Antiguo Testamento la soltería o la esterilidad eran consideradas, incluso hasta maldición de parte de Dios. Era considerado que a lo mejor en el linaje de esa familia había demasiado pecado y Dios no había concedido la mayor gracia y gozo que puede tener una mujer, que es tener hijos, o tener por lo menos un hijo o una hija. Y si es un varón, mejor, porque se asegura la sucesión de la prole de un modo patriarcal. El hombre en el judaísmo tiene casi un título, una función de patriarca de la familia. Es casi un sacerdote dentro de la familia. Y nosotros, los varones, por el bautismo, somos sacerdotes, profetas y reyes, igual que ustedes las damitas,
pero los hombres hemos heredado el judaísmo de un modo ya más refinado y más purificado, ese patriarcado de la familia. Los hombres somos cabezas de la familia, pero no somos caciques, somos cabeza de familia que con amor y virtud vamos dirigiendo a la familia, ayudándola a que siga adelante, empujándola hacia adelante. Y entonces, pues el sumo sacerdote se siente inspirado por Dios, tiene una iluminación del Espíritu Santo y dice, a ver, vamos a ir a buscar ahora, en esta ocasión, a Belén, a todos los descendientes de la casa de David, de sangre real, para que de ahí escojamos un esposo para María. Y mandan llamar a todos los jóvenes casaderos de Belén y escogen unos pedacitos de rama de la flor que se llama, de la planta que se llama vara de San José, se los pone para hacer se los da en las manos para que haya algún signo divino o algo así, o para ver qué varita era más larga o más corta, no lo sé. Pero de repente se da cuenta el sumo sacerdote también por inspiración de Dios que alguien ha de faltar. Y entonces él pregunta, ¿seguro que todos los jóvenes de Belén están aquí? Dicen, ay, alguien decía otro de los sacerdotes, parece ser que hay una familia que tiene 6 hermanos. Pues váyanlos a buscar y encuentran a los 5 hermanos de José y Claro. dicen, ¿y dónde está el sexto? Dicen, pues está lejos, se fue, sabemos que anda por Samaria, váyanlo a buscar. Lo van a buscar, viene San José rápidamente, extrañado, porque pues, ¿cómo para que sea casamentero o le hagan de casamentero y le digan, puede ser alguien casadero con una chica del templo de Jerusalén, con una niña? Y él a sus 33 años, nos dice la Beata Ana Catalina, a la edad de Jesús, llega al templo, le dan su varita, delante de la Santísima Virgen la varita florece y ese es el signo de que él debía casarse con nuestra madre. Pero la Santísima Virgen había hecho también voto de pobreza, de castidad y de obediencia a Dios, ¿verdad? Porque son modelo de esas 3 virtudes en la vida consagrada también. Y también en el matrimonio. En el matrimonio, en la familia tradicional cristiana católica, como debe de ser, pues no vamos a estar dilapidando en regalos, en juguetes y en darles el máximo lujo a los hijos, porque entonces los vamos a malcriar. Sí. Hay que darles lo necesario, de vez en cuando un aliciente en su cumpleaños o en algún momento especial de su vida, pero no vayamos a cometer el error de darles todo, de modo exagerado para que tengan exceso de lujos. No, porque si no los vamos a malcriar. Yo quiero dar un testimonio. A mí me ha tocado estar en casa de Patricio Slim, el hijo de Carlos Slim. Esta familia, pues que el Señor los ha bendecido mucho económicamente, ¿no? Carlos Slim es el tercer o cuarto hombre más rico del mundo por ahí, o el segundo, algo así. Y he estado en casa de Patricio, su hijo, y la vida que llevan ahí es una vida de una familia normal. Tienen una casa grande, bonita, pero no es una mansión lujosa, hiperlujosa, y los hijos no están así vestidos así luego con chamarras de diamantes no, es una familia normal que vive con cierta austeridad inclusive. Y entonces, eso fue una gran enseñanza para mí, saber que Dios quiere que vivamos con una sana austeridad, ¿verdad? Que nunca nos falte lo necesario, sí tener algún antojo de vez en cuando, pero que no acostumbremos a nuestros hijos al lujo o al despilfarro, porque después eso se paga caro. Vamos a crear puros niños caprichudos, como dicen, hijos de papi, que nos van a exigir más de lo que les podemos dar y que no van a tener la virtud de vivir con lo necesario, la virtud del espíritu de pobreza, es decir, pobre es aquel que no tiene a Dios.
¿verdad? Y físicamente alguien que le falta lo necesario, pero Dios quiere que seamos pobres en el aspecto de saber renunciar a muchos lujos para llevar una vida moderada, una vida en la que las cosas materiales no nos distraigan de Dios. Pues es Y que yo creo que sí, Mauricio, hay que criar a los hijos con un poco de hambre y con un poco de frío, como dicen, para poder enseñarles a justamente eso, a compartir. Aquí en casa también a veces cuando no, vamos a suponer, hay, no sé, no sé, un pan grande o algo así que yo lo quiero. Bueno, pues son 4, hay que dividirlos. No, es que yo lo quiero. Bueno, si quieres, ¿verdad? Esto es lo que hay y nada más para todos y a veces pues hay el que se enoja o el que no se enoja, ya están más grandes, se entienden un poquito más, pero cuando estaban pequeños sí se enojaban, entonces le digo, bueno, pues si tú no lo quieres, entonces les va a alcanzar más a tus hermanos, porque en vez de dividirse entre 4, se van a dividir entre 3. No, pues sí, cierto. Entonces, el día a día, por eso también yo les animo a las mamás jóvenes a que no tengan miedo de tener hijos. Una familia es muy hermosa, si el Señor así lo desea, ¿verdad? Si el Señor así desea para nosotros bendecirnos con los hijos, no tener miedo, es que no me va a alcanzar, es que cómo le voy a hacer, el Señor va proveyendo poco a oh, poco sí. y también van, el no darnos demasiado. Yo he visto más frutos cuando he estado más limitada económicamente que cuando he podido estar un poquito más holgada económicamente, porque hay demasiadas enseñanzas y muchos aprendizajes, tanto para nosotros como papás, también para los hijos. Entonces, no tener miedo a la maternidad, que es hermosa y la convivencia entre hermanos es preciosa y la unión también, aunque el precio que hay que pagar es la caridad, es el amor, obviamente, pero es algo muy hermoso, no hay que negarnos, ¿verdad? ¿Cómo no? Claro. Y bueno, también nos cuenta la Beata Ana Catalina que la Santísima Virgen, al haber hecho voto de castidad Uh -huh. perpetua a Dios, decía, ¿y ahora cómo me están casando con un muchacho que ni conozco? ¿Qué onda, Dios? Dios mío, ¿qué va a suceder con mi vida? Claro, la Santísima Virgen, siendo una chica mística, o sea, si se casó a los 14 años, ¿qué quiere decir? Que desde chiquita sus papás le enseñaron a ser una mujer de oración, una niña, una chica de oración, Uh -huh. enamorada de Dios, profundamente contemplativa. Y entonces ella oraba con sus papás cuando era chiquita, después en el templo con sus compañeritas vírgenes, Uh -huh. pero ella decía, Señor, tú me pides esto, me voy a casar por obedecerte, pero yo no sé cómo le vas a hacer tú para que yo mantenga mi voto de castidad, porque yo sé que tú lo aceptaste. Uh -huh. Tenía manifestaciones de ángeles, todo, ¿verdad? Y ahora sí vamos a la palabra de Dios. Esta fue una introducción, dice Mateo 1:19. Su marido, José, como era justo y no quería ponerla en evidencia, resolvió repudiarla en secreto. Aquí estamos adelantándonos un poquito porque nos faltaba contemplar el misterio de la anunciación del arcángel San Gabriel a María. Uh -huh. Nuestra madre, cuando ya San José y ella se casan, se va a vivir a casa de Santa Ana en Nazaret. San José sigue viviendo en su propia casa porque el primer periodo de varios meses de matrimonio era como un noviazgo comprometido, pero ya eran marido y mujer, pero no vivían juntos y no tenían contacto carnal, hablando en general. Claro, San José y nuestra madre nunca tuvieron contacto Uh -huh. carnal. Pero viene la anunciación, el arcángel Gabriel le dice o le ofrece esas palabras benditas del cielo a María de parte de Dios. Alégrate María, que es el nombre de tu estación, ¿verdad? Uh -huh. Llena de gracia, el Señor es contigo. Y vas a concebir y vas a dar a luz un hijo a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será signo de contradicción. Después se lo dice eso el anciano Simeón a nuestra madre y a San José. Pero María dice, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y entonces ya los dos viven, San José y la Virgen, en Nazaret, pero separados. Después ella se va a atender a su prima Isabel
que es, por el ángel sabe que está embarazada ya en su ancianidad. Aquí les llamamos adultez mayor o adultos mayores. Yo creo que tendría más de 70 años Isabel. Sí, nos dice la Beata Ana Catalina. Regresa la Santísima Virgen y entonces ve que ella está embarazada. ¿Y qué problema para San José? Fue una angustia, un dolor. También, así como nosotros tenemos devoción a la Virgen de los Dolores, que tiene varias espadas, 7 espadas atravesadas en su corazón, así como está en el Monte Calvario en Jerusalén, del lado derecho hay una imagen de la Virgen Dolorosa con 7 espadas. Y la séptima es una espadota grande que le atraviesa el corazón, de acuerdo a lo que le dijo el anciano Simeón: a ti una espada te atravesará el alma, que fue la pasión y muerte de Jesús. Imaginemos a nuestra madre ahí contemplando a Jesús de rodillas, destrozado en la cruz. Y San José también hay una tradición que habla de los dolores de San José que tuvo en su corazón. Durísimo ver a María embarazada y decir, oh, me han engañado, pero ¿qué ha sucedido? No entiendo el plan de Dios. Así sucede a veces en nuestra vida cuando nos sentimos engañados o sentimos que Dios no nos responde en medio de una situación de un hijo que ha caído en las drogas, pérdida de trabajo, alguien que se ha enfermado en la pandemia, o alguna persona que se nos ha muerto y no entendemos cuál es el plan de Dios y somos atravesados por una espada de dolor. No por Dios, sino a veces todo mal viene del maligno, todo dolor viene del maligno, pero Dios lo permite para después sacar un bien mucho, mucho, mucho mayor que no conocemos. Y entonces eso le pasó a San José y dice Mateo 1:19, su marido José, como era justo y no quería ponerle en evidencia, resolvió repudiarle en secreto. Así lo tenía planeado cuando el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas tomar contigo a María tu mujer, porque lo engendrado de ella proviene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús en hebreo se dice Yeshua. Yeshua quiere decir Dios salva o Yahvé salva. Entonces, ahí se terminaron las congojas, los sufrimientos de San José. Y él sabe qué es lo que tiene que hacer, ¿verdad? Entonces, San José era todo un caballero, dice la palabra, había pensado repudiar en secreto a nuestra madre. ¿Por qué? Porque él no entendía qué es lo que estaba pasando. Pensó que la Santísima Virgen, pues, había cometido un error al embarazarse, de otra persona o algo, pero él decía, pues si yo conozco a María, Dios me dio la señal a la hora de casarnos. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede, verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros somos hombres y mujeres de oración, Dios nos aclara las cosas tarde o temprano, más temprano que tarde. Dios nos ayuda. Aquí yo quisiera dar un pequeño testimonio. Hace 2 años y medio, hace 3 años me tocó ir de vacaciones con un amigo sacerdote y con mi esposa. Fuimos los tres a Italia en febrero precisamente de hace 3 años. Y sabíamos que hacía frío en Europa y que había algunas zonas nevadas, pero de repente, estando en Italia, entró un frente frío que provenía de Rusia. Híjole, mano, qué frillazo. Llegó la sensación térmica a -10 grados. Bueno, para nosotros que vivimos en la Ciudad de México, por ejemplo, el otro día estuvo a -2 en la noche, otro día a 0, pero no a esos frillazos de -6 con sensación térmica de -10 o hasta -12. Y precisamente habíamos pensado ir a visitar un santuario en unas montañas del centro de Italia que se llama Teramo, donde está San Gabriel de la Dolorosa. Y dijimos, bueno, ya nos agarró una ventisca aquí en Osimo, cerca del puerto de Ancona,
Estuvimos ahí como una hora atascados con medio metro de nieve. Le pusimos cadenas a las llantas, todo. Y unas personas, ángeles de Dios, nos ayudaron porque no sabía yo ni poner las cadenas. Salimos de ahí con una cadena de una llanta medio chueca que chicoteaba, pero logramos salir. Ya después nos volvieron a ayudar otras gentes. Pero decidimos no ir al día siguiente a Teramo y precisamente hace 5 días, es increíble, Marce, hermanos, un amigo sacerdote del padre con el que fuimos de vacaciones le dijo, estuvieron platicando sobre las vacaciones que tuvo el padre con nosotros y dice el otro padre, me acuerdo que en aquellos días, en tal día, en Teramo hubo una avalancha y la mitad del pueblo quedó sepultado por la nieve. Y fue el día en que íbamos a ir nosotros, el día en que íbamos a ir y no fuimos, nos desviamos. Entonces, cuando tú buscas ser fiel en la oración, Dios te protege. Dios te protege. Y es increíble cómo Dios en su gracia acomoda todo. E incluso si te llegases a equivocar, hermanito, hermanita, en la elección de esposo o de esposa, en la elección del estilo de vida, la gracia, si tú perseveras en la oración después, la gracia te acomoda la vida y te arregla las cosas. Dios te ayuda, claro, con tu colaboración y tu esfuerzo, pero siempre perseverando en la vida de oración. Bueno, pues dicho esto, San José comprende todo y va preparando todo para el nacimiento de Jesús, pero lo prepara todo en Nazaret. San José pensaba que Jesús iba a nacer en Nazaret. Yo creo que no conocía muchas cosas de la palabra de Dios, pero no todas las profecías sobre Jesús. Y entonces nos dice la beata Ana Catalina que en su casita San José, una casita que consiguió y que preparó, la arregló para recibir la venida, el nacimiento del niño Dios ahí. Y es que, Marce, hermanos, en Nazaret no solo existe una sola casa de la Sagrada Familia, hay dos. Es decir, la gruta, que era la casa de Santa Ana, donde la Virgen vivió, y donde estuvo ella viviendo la mayor parte de su vida, aunque un tiempo vivió en Jerusalén y otro tiempo en las orillas de Nazaret, en un lugar que se llama Séforis. Está la gruta donde vivió un tiempecito ya de soltera y después ya de casada, pero sin que viviera San José ahí, nuestra madre. Y está la gruta donde ella recibe la visita del arcángel San Gabriel. Es un lugar bellísimo esa gruta. Pero más arribita, dentro del complejo de la Basílica de la Natividad que cubre la gruta, de la Basílica de la Anunciación, que cubre la gruta de la Anunciación, arribita está otra gruta que se llama la Gruta de San José y era la casa de San José. Y cuando Jesús, María y José regresan a vivir a Nazaret después de huir a Egipto, ellos van a vivir a la casa de José, no a la casa de Ana, a la casa de José, y ahí es donde San José le sigue enseñando el oficio de carpintero al niño Dios en la parte humana, ¿verdad? Desde chiquito. Y entonces ahí hay inclusive un baño ritual judío que los primeros judío-cristianos se convirtieron en bautisterio, una mikve, así se llama, es un baño ritual donde reconocían como la casa de la Sagrada Familia y la casa inicial de San José, esa grutita, y ahí los primeros cristianos se iban a bautizar en la casa de la Sagrada Familia. Es un lugar santo bellísimo, bellísimo. Y siempre que hemos ido a nuestras peregrinaciones allí, el sacerdote nos bendice las manos porque es el lugar donde Jesús, María y José trabajaron. Claro. El trabajo es un modo santo, no, es un modo santo para llegar a Dios, si se lo consagramos a Dios, si se lo entregamos nuestro trabajo de cada día, con amor, ¿verdad? El trabajo no es un suplicio para quien ama a Dios, es un gozo, es un modo de realización personal. Bueno, pues entonces
estaba preparando inclusive una camita para el niño Dios en Nazaret, San José, cuando dice a la beata Ana Catalina que un ángel se le aparece, porque no solo en sueños, sino físicamente se le aparece, tiene una visión y le dice a San José, José, tu hijo tiene que nacer en Belén. Y por única vez en toda la historia del Imperio Romano, el César Augusto, el emperador, proclama que debe de haber un censo. Eso fue el primer y único censo en la época antigua. Y entonces, San José y la Santísima Virgen se ven forzados a ir a Belén, pero para el empadronamiento, porque los dos provenían de la casa de David, la Santísima Virgen también, eso lo sabemos por antiquísima tradición cristiana. Y toman la decisión también después de que el ángel se le apareció a San José de ir a Belén y de inmediato toman sus chivas, toman sus cosas, así decimos en México, y por si alguien de otro país nos escucha, las chivas son las cosas, ¿eh? Las cosas, sí. Y no vayan a creer que van con una chiva, no. Y vámonos a Belén. Y tienen un viaje penoso en el aspecto de que nuestra madre estaba grávida, ya embarazada por obra del Espíritu Santo, María esposa del Espíritu Santo, y pues es cansadísimo. Si es cansado a veces hacer trayectos largos en carro para una mujer embarazada, que no será subida sobre un burrito, sobre un pollino. Y nos dice la beata Ana Catalina que los veía atravesando el desierto de Judea. Hicieron 8 a 9 días por ahí de camino porque tenían que parar, descansar. Y en el día el sol es una cosa ardiente como brasa que quema en la piel. Porque atravesar el desierto de Judea Judea es un desierto, toda esa zona del reino de Judá antiguamente, donde las temperaturas pueden llegar hasta 53 grados en la época más cálida del año. Entonces las caravanas andaban ya cuando el sol se empezaba a poner, es cuando caminaban, y en el día descansaban debajo de palmeritas o en lugares donde hubiera agua fresca, porque si no se toma agua constantemente en el desierto, pues la persona se muere. Hasta el segundo o tercer día, yo creo no dura 2 o 3 días cuando está muriendo, ¿no? Del sol tan abrasador y tremendo. Y en la noche hace muchísimo frío. Un día en el cual esté la temperatura 53 grados, en la noche puede llegar a 5 a 10 grados con vientos de sensación térmica menor, ¿no? Entonces, pues es un camino penoso, pero lo hacen buscando la voluntad de Dios, buscando cumplir la voluntad de Dios. Qué bonito que aunque nos cueste trabajo, luchemos por cumplir la voluntad de Dios, por dar a tiempo a Dios para orar en familia, que nuestro trabajo sea un trabajo digno, que sea un trabajo en el cual nos ganemos honradamente nuestro dinero, que no sea un trabajo corrupto, que no sea, por ejemplo, estar vendiendo droga por ahí, estar haciendo negocios ocultos que no vienen de Dios, o como por ejemplo, conocí una hermanita que en una parroquia se dedicaba a prestar dinero, pero lo cobraba con réditos altísimos. No, o sea, que nuestro trabajo sea un trabajo digno que vaya de acuerdo a la voluntad de Dios y que en él, en ese ambiente, evangelicemos también, ¿verdad? Entonces, hay un momento en el cual dice la beata Ana Catalina que la Santísima Virgen alternaba subirse al burrito y también caminar, porque no soportaba mucho tiempo la posición así. Y dice nuestra madre a San José, es literal, dice, es necesario detenernos aquí, José, pues ya no puedo seguir. Entonces dice, no bien dijo estas palabras, nuestra madre se detuvo a la borriquilla debajo de un gran árbol de terebinto junto al cual había una fuente. Se detuvieron y José preparó con las colchas un asiento para la Virgen, a la cual ayudó a desmontar del asno. Y la Virgen ya no sentía sus piernitas ni sus manitas del frío y le dice a Dios, Señor, ayúdanos porque hace mucho frío.
San José calentó una hoguerita, pero era un frillazo brutal. Jesús realmente nació en diciembre, lo sabemos nosotros por las revelaciones de los místicos. Y a mí me ha tocado estar en Tierra Santa, a veces con nieve. Una vez nos tocó una nevada tremenda en Jerusalén, que hacía 5 o 6 años que no nevaba y no hacía tanto frío. Entonces, la Virgen ora y del corazón de María brota un calorcito que se extiende a todo su cuerpo y el Espíritu Santo la calienta con su amor, pero también se calientan con la hoguerita que ya va tomando fuerza, ¿verdad? Reposan, duermen un poco y continúan. Y San José le venía diciendo a nuestra madre, vas a ver, María, que llegando a Belén todo va a estar muy bien, conozco muchos parientes y amigos y va a ser muy fácil encontrar alojamiento. Y ahí viene el segundo dolor, la segunda espada de San José. La primera fue que envió a María embarazada, ¿verdad? El segundo gran dolor, la segunda espada de San José, fue que no encontraron al llegar a Belén quien los quisiera recibir. Inclusive en el camino de Nazaret a Belén, en una parada, descansan en una posada y dice que el esposo de la señora de la posada, se burlaba de San José porque lo veía de 33 años y a la Santísima Virgen de 14. Y decía, ¿cómo? Decía, este hombre viejo rabo verde se pescó una muchachita y se burlaban de ellos, ¿no? Entonces, muchas veces, podemos ver situaciones por las que pasan nuestros hermanos y mal juzgar sin saber el origen de las cosas, la verdadera realidad de las cosas, ¿no? Por eso no debemos de juzgar así tan a la ligera las situaciones. Y entonces ellos continúan su camino, llegan a Belén y San José se pasa mucho tiempo buscando y tocando puertas. Nos dice la Beata Ana Catalina que 2 veces recorrió el pueblo de Belén puerta por puerta y llegó con la Santísima Virgen diciéndole, ya no sé qué hacer, María. Verdaderamente no he encontrado un lugar digno para ti, para tu hijo, para nuestro Dios que van a ser. Entonces, él le dice, el Espíritu Santo lo ilumina y le dice a María, conozco una gruta donde yo rezaba de chico, donde a veces cuidábamos los borreguitos, los animalitos. Si gustas, vamos allá, es un lugar calientito, pero me da pena que sea un lugar tan pobre y humilde. Y es que, Marce, hermanos, nuestro Dios es humilde y Él decidió darnos ejemplo y darnos un mensaje de humildad, de que a Dios se le encuentra en lo sencillo, en lo oculto, en una gruta donde que nadie le daba la mayor importancia porque había solo animales, en una gruta sucia. Allí nace Jesús, en un lugar pobre. Y entonces llega San José, limpia la gruta lo más que puede, la prepara. El pesebre, que es el lugar donde los animalitos recién nacidos los ponen, los corderitos recién nacidos, y donde les ponen la pajita para que se calienten, ahí nace Dios, ahí nace Dios. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo nace en el lugar donde nacen los corderitos tiernos, bonitos, humildes, humildemente, ¿verdad? Y la Santísima Virgen en una parte de la gruta se prepara para dar a luz a Jesús, mientras San José en otra parte de la gruta está en profunda oración. Nuestra Madre entra en éxtasis y da a luz al niño Dios en medio de una luz sobrenatural visible. Toda la gruta se ilumina, no solo por la luz de la estrella, sino por la luz que emana, que brota de Jesús y del cuerpo de la Santísima Virgen, y lo da a luz sin dolor. Sin dolor. ¿Por qué? Porque el dolor de parto es fruto del pecado original, es como un estigma que deja en la carne de la mujer el pecado original. Y porque luego hay películas donde sacan a María doliendo y jadeando de dolor, pues no, la Santísima Virgen, o sea, dolida, perdón por los dolores de parto, a ella no tuvo ningún dolor. Y San José
lleno de gozo, está postrado con la frente en el suelo orando. Y la palabra de Dios dice que nace el niño Dios y lo ponen en un pesebre y lo envuelven en pañales, porque no había otro lugar donde pudiese nacer el niño Dios, ¿verdad? Y dice la beata Ana Catalina Emmerich, ¿cómo es posible que el Rey del Universo esté naciendo en un lugar tan pobre y nadie lo sabe? Casi nadie lo sabe. San José derramaba lágrimas de pura alegría y María también, y la Virgen le da al niño Dios a San José para que lo adore y lo cubra de besos y lo arrulle en sus brazos. Y ese fue, Marce, hermanos, el momento más dichoso de toda la vida de San José y de la Santísima Virgen. El momento más dichoso, cuando ellos reciben en la tierra a la segunda persona de la Trinidad, al hombre Dios. ¿Cómo ves, Marce? Wow. No, es que esto es algo realmente impresionante, la manera de cómo el Señor tenía ya sus planes y cómo a veces, bien como lo dices tú, a veces no entendemos, ¿no? Esos dolores. Estoy ahorita pensando en esos dolores de José como un padre protector de siempre querer darle lo mejor a nuestros hijos, pero el Señor tiene su plan y tras ese plan tiene una enseñanza tremenda, primero para nosotros y después para, pues para nuestros hijos. Y saber que aquí lo más importante no son esas comodidades, sino es estar juntos en familia y gozarnos por ese nuevo hijo que pues que vamos a recibir, ¿verdad? Y que en base a ese trabajo digno, como tú dices, a lo mejor no vamos a ganar ni los millones ni mucho menos, pero en base a ese trabajo digno para nuestro, o sea, pues ustedes como esposos, ¿no? Para las esposas y para los hijos, es un ejemplo también de amor hacia ellos, de protección y de cuidado, el papel tan importante que juegan los papás, de no olvidar, como precisamente esta mañana también le comentaba a mi esposo, que a veces por estas malas decisiones de los esposos, por ejemplo, que yo tengo ya varias amigas que se han separado, que se han divorciado, que ellos han tomado esa decisión, no ven más allá de todo ese dolor que se deja en la familia cuando el papá se va y la mujer tiene que salir a trabajar, o sea, tiene que empezar a jugar otros roles, otros papeles y cómo se desintegra la familia, de verdad que es muy doloroso. Y yo me quedo pensando en este papel de José, que aún a todas las adversidades, él en su papel de protector de la familia, siempre luchando, ahora sí que contra corriente, contra los fríos, calores, contra córrele para allá porque quieren matar al niño, y teniendo tan pocas cosas económicamente, pero realmente tenían a Dios en su corazón y cómo esa unión perseveró hasta el final. Así es. Después viene el momento de la circuncisión del niño Dios, que es un momento doloroso, porque Jesús se sometió en todo, a las leyes divinas del Antiguo Testamento al principio, y después él les da su máximo cumplimiento con la ley del amor, pero tuvieron los San José y la Virgen que pasar por el dolor de ver sufrir al niño Dios cuando le hace la circuncisión, sin anestesia, sin nada, Sí, algo muy fuerte. Presentan también en el templo al niño Dios y a la Santísima Virgen, como nosotros lo sabemos, y el anciano Simeón y Santa Ana lo reciben al niño Dios en el templo. El anciano Simeón era un ancianito sacerdote que anhelaba recibir a Jesús, anhelaba ver la plena manifestación de Dios en su vida. Ojalá, Marce, hermanito, hermanita, que nos ves y nos escuchas, tengas tú ese anhelo de Dios en tu vida, esa hambre de Dios en tu vida, como Simeón y como Ana la profetisa, que desde que había enviudado esa hija de Fanuel, como dice la palabra de Dios, se la pasaba orando en el templo, contemplando a Dios. Entonces, llega un momento en el cual
También los Reyes Magos van a visitar al Niño Dios. Ya en algún momento creo hemos hablado de esto, ¿no? Eh, eh, y precisamente le presentan al Niño Dios lo mejor que tienen de regalos. Ellos no le dieron al Niño Dios algo que les sobrara, le dieron algo que era para ellos lo más precioso, oro, incienso y mirra. Cuando nosotros demos nuestro tiempo, nuestro amor, nuestro cariño a nuestros hijos, demos lo mejor de nuestro tiempo, lo mejor de nuestro mejor cariño, no nada más así como que por salir del paso a nuestra esposa, a nuestro esposo, que demos lo mejor de nosotros y cuando hagamos la caridad, dar lo mejor de los otros. Hermanito, hermanita, el que da de lo que le sobra, de tiempo, de amor o económico a los demás, no está dando nada. Hay que dar de lo que nos hace falta un poquito, de lo que realmente necesitamos, ¿verdad? Un poquito, no todo, porque también nuestra familia no, lo necesita, pero nunca demos las sobras a la iglesia o a los demás, a nuestra familia, demos lo mejor. Por eso, hermanito, hermanita, si estás metida en las drogas, en el alcohol, no despilfarres tu dinero en eso. Dalo a tu familia, ayuda a los pobres, pero no despilfarres el dinero. Y ahora vamos a ver lo que dice Mateo 2:13. Dice, después de que ellos se retiraron, los Reyes Magos, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo, levántate, toma contigo al niño y a su madre y huye a Egipto. Y estate ahí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarle. Él se levantó, tomó de noche al niño y a su madre y se retiró a Egipto. San José, Marce, hermanos, es obediente, obedece a Dios a la primera. No le da vueltas a lo que Dios le pide. Sí, como decir, me acuerdo una vez que veníamos de evangelizar con el padre Fernando Martín del Campo y mi abuelita, y que en paz descanse, una santa mujer, y mi tía Tere. Íbamos de regreso a México desde Nepantla, Estado de México, y de repente se nos acabó la gasolina y no había gasolinera en el pueblo. Entonces fuimos a buscar en los changarritos del pueblo a ver si nos vendían un galoncito de gasolina, que lo encontramos, pero la tienda donde encontramos la gasolina era un bar y ahí estaban los teporochitos y el padre llega con un teporochito que se estaba echando su chela y le dice, oye, hijo, pues, ¿por qué malgastas tu dinero? Mejor guárdalo para tu familia. Y le dice, mire, padrecito, le voy a obedecer, nomás me acabo esta chela y ya no vuelvo a tomar. Y así estamos con Dios, nomás tantito, nomás esta vez, Señor. Esta es la última vez, Señor. Nomás tantito. Y no, con Dios no es nomás tantito. San José obedece, pum, al momento. Otro cigarrito, señor. No, otra pasadita del estupefaciente, no. Claro. Dice ya. O otra canita al aire, es la última. No, 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 no. Se dice ya, señor. Dame tu fuerza. Hoy, señor. Hoy empiezo a orar. Hoy voy a apartar mi tiempo para orar. Voy a ser disciplinado en mi oración. Hoy voy a ser disciplinado en mi vida. No vuelvo a gastar un centavo más en el chupe. Ya no más, ya no más. Ya no más buscar otras mujeres u otros hombres. Ya no más, Señor. Quiero vivir en paz contigo, Señor. Y entonces, ahora vamos a ver lo que es la ida de la Sagrada Familia a Egipto. Son meses de camino por un camino que se llama la Vía Maris, que es una carretera antigua que va por toda la orilla del mar Mediterráneo. Bueno, cuando va uno a Tierra Santa, ves el camino de la Vía Maris, un camino romano antiquísimo que va a dar hasta Egipto, se tiene que pasar por el desierto del Sinaí, que es todavía más caluroso y más duro que el desierto de Judea. Pero la ventaja es que la brisa del mar calma un poquito ese calor. Aunque, bueno, ya sabemos que el calor húmedo a veces es un poquito fuerte, ¿no? Sí. Pero ahí va la Sagrada Familia.
Nos dice la beata Ana Catalina Emmerich en esta parte de la vida oculta de la Sagrada Familia, la vida oculta de Jesús, que un día los asaltan unos ladrones y precisamente sienten la presencia de Dios en la Sagrada Familia, y los ladrones no solo no les quitan su dinero, sus cosas, sino que los reciben en su casa y le ofrecen una jofaina a la Virgen para que bañe al niño Dios por el calor, lo bañan, y entonces con esa misma agüita que queda más limpia que antes de que se bañara el niño Dios, María se la regala a la señora, la esposa del ladrón mayor, del líder de la banda de ladrones, para que lavara la carita de uno de sus hijos que tenía lepra. Se la lavan porque tenía la cara desfigurada, y Dios le hace el milagro de la sanación inmediata del niño. Y continúan ellos, llegan a la primera ciudad egipcia que se llama Heliópolis, y se refugian en un oasis debajo de unas palmeritas junto a un templo pagano. Y los demonios de los templos paganos, porque cuando se adora a algo o a alguien que no es Dios, a un ídolo, pues entonces el ídolo no resiste la presencia de Dios. Ese ídolo se resquebraja y con un temblor se cae y se rompe en pedazos. Eso les pasa varias veces en el camino de ida, tanto como de vuelta a la Tierra Santa. Y lo malo es que empiezan las gentes de ese lugar a rechazarlos y a decirles: nomás llegaron ustedes extranjeros que no sabemos qué religión tienen, quiénes son, de otra raza, de otra religión, lárguense de aquí, váyanse de aquí, porque nos han traído mala suerte, nos vienen a quitar nuestra comida, nuestro trabajo, váyanse, regrésense por donde vinieron. Y con paciencia y con amor, San José y la Virgen se los van ganando. Después llegan ellos a otras ciudades, viven en una o dos o tres ciudades egipcias más, que nos dice Ana Catalina Emmerich. Nosotros sabemos que en Egipto hay 14 lugares santos donde la Sagrada Familia vivió, por eso es una tierra santa, es tierra santa. Y entonces en una ciudad donde vivieron por varios años, llega San José, sucede lo mismo, que se cae un ídolo que adoraban ahí, incluso los judíos que tenían una sinagoga pero casi ya no iban a orar, combinaban su fe judía con idolatría, abusados, porque actualmente podemos caer en ese error de: voy a la iglesia, voy a comulgar, pero también voy a la lectura de cartas, veo mi horóscopo diario, voy al tarot, mi ídolo es el chupe o es el hedonismo, la lujuria, el dinero. Trabajo tanto que no tengo tiempo para mi familia, para convivir con ellos, para orar con ellos. Llego a Estados Unidos, me hago del dinero mi ídolo, y entonces empiezo a tener yo conozco gentes en Estados Unidos que tienen hasta 3 trabajos, y han terminado por destruir la familia porque no hay tiempo. La familia necesita tiempo de calidad, no solo tiempo de que llego y me duermo, veo la tele y que no me molesten los niños, no, tiempo de calidad entre todos, tiempo para amarnos, para escucharnos, para convivir, ¿verdad? Y bueno, pues precisamente San José trabaja de carpintero y le empieza a enseñar a Jesús desde chiquito a la carpintería. Recordemos, Jesús es Dios, tiene la ciencia infusa, la gracia infusa, Él es la sabiduría encarnada, pero Dios respeta la naturaleza humana y permite, Papá Yahvé, que San José le enseñe a Jesús lo que humanamente necesita aprender para su sustento. Aprender también de las cosas divinas y aprender de las cosas humanas, hasta que conforme el cerebrito de nuestro Señor, su naturaleza de niño va adquiriendo, respetando la ley natural, Dios Padre,
que Jesús vaya creciendo, la ciencia infusa se va manifestando poco a poco de su divinidad. Pero San José coopera con la gracia enseñándole a Jesús en la parte humana lo que tiene que aprender para trabajar. Le ayuda a crear el hábito de la oración a Jesús. Todo eso, las virtudes humanas se las va enseñando de manera excelsa y sobre todo la virtud de amar la voluntad de Dios. Amarla por encima de todo. Y aquí quisiera yo comentar algo que dice el Papa Francisco en su encíclica, bellísimo. Dice, José vio a Jesús progresar día tras día en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y los hombres. Lucas 2:52 nos dice el Papa Francisco. Como hizo el Señor con Israel, así José le enseñó a Jesús a caminar, lo tomaba en sus brazos. Era para él como el padre que alza a un niño hasta sus mejillas y se inclina hacia él para darle de comer. Oseas 11, versículo 3, versículo 4. Y dice el Papa Francisco algo importantísimo. Jesús vio la ternura de Dios en San José. Amén. Sí. Que cuando a ti papá, a ti mamá te vean, sobre todo a ti papá, tus hijos vean en ti la ternura de Dios. Dice Salmo 103, versículo 13, como un padre siente ternura por sus hijos, así el Señor siente ternura por quienes lo temen. Palabra de Dios. Amén. Te alabamos, Señor. Amén. Y, pero también en la palabra que nos dice la Beata Ana Catalina Emérica en las enseñanzas, nos dice que llega un momento en el cual Jesús empieza a orar de tal modo que les empieza a enseñar a sus papás cómo es la oración. Aprenden también ellos después de Jesús, ya cuando Él crece. Después aprenden de sus enseñanzas. Y a partir sobre todo de los 12 años, que es cuando los niños hacen su bar mitzvah, que es cuando los niños públicamente en la sinagoga leen la palabra de Dios y es como el equivalente a la primera comunión con nosotros en el cristianismo. Cuando lee por primera vez la palabra de Dios en la sinagoga, el niño en su bar mitzvah ya es declarado, ya es considerado un adulto y él puede comentar ya las escrituras. Y sabemos que cuando regresan de Egipto y van al templo de Jerusalén, como lo hacían cada año después de que regresan a Tierra Santa, para dar gracias a Dios por las primicias Pentecostés, los 50 días de las primeras primicias de la cosecha, la gente lleva sus animalitos, las primicias de su cosecha o fruto de su trabajo, sus moneditas, a ofrecer a Dios al templo. Es como ofrecer el diezmo, que es muy importante para que la iglesia y los sacerdotes tengan alimento, tengan para su sustento, para su seguro médico, ¿verdad? Y entonces llegan y el niño se les pierde en el templo porque estaba ávido de las cosas de Dios, no solo de la belleza del templo, sino de la presencia de Papá Yahvé en ese templo. Y Jesús está ávido de orar, ávido de aprender y ávido de enseñar, ¿verdad? Ya me estoy brincando un poquito, ya el niño Dios, San José y la Santísima Virgen vienen ya de regreso de Egipto porque el ángel se le aparece en sueños a San José y le dice, toma al niño y a su madre y regresa porque Herodes ha muerto. Y entonces regresan a la Tierra Santa, nos dice la palabra de Dios, no sin antes haber pasado penurias. Por ejemplo, nos dice la Beata Ana Catalina Emérica en Egipto, San José trabajaba muy duro, hacía cosas muy bellas, pero la gente, como eran extranjeros, inmigrantes, los rechazaba, los ninguneaba y pagaban a veces la mitad o menos de la mitad de lo que merecía por su trabajo San José. Después, él con mucha humildad y respeto no respondía nada, no se enojaba, solo decía, bueno, ¿por qué? Yo he hecho el trabajo bien,
necesito que seas justo conmigo. Y ya, se quedaba callado. Después, por la oración de la Virgen y San José, esa persona de repente regresaba y le decía a los 2 días o al día siguiente, tienes razón, no fui justo contigo, aquí está lo que te corresponde. Cuando no respondemos con agresividad y si le ofrecemos el sacrificio a Dios, Dios bendice nuestro trabajo y nos retribuye, nos restaura incluso en la economía, ¿verdad? Muchas veces. Mueve los Entonces, corazones, Dios mueve corazones. así es, así es. Y nos dice el Papa Francisco, pero durante el viaje de regreso, al enterarse de que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir ahí José y avisado en sueños, y es el cuarto sueño que tiene San José, se retira a la región de Galilea y se fue a vivir a un pueblo llamado Nazaret. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Mateo 2, 22 a 23. Entonces, San José no rezonga, no dice, miren, mira Dios, yo ya me cansé de andar del tingo al tango y de la seca a la meca. Ahí que María se busque otro esposo, yo me busco otra mujer por acá, déjenme tranquilo en Egipto, acá hay cebollas y ajos muy ricos, como dice el Antiguo Testamento, aquí hay civilización, ya encontré quien me pague mi trabajo, déjenme tranquilo. O mejor me quedo con María y Jesús acá y ya hágale como puedan porque es un viaje muy penoso de regreso. Ya no hay necesidad de regresar a Tierra Santa, no. San José quiere regresar. Incluso después de restaurar física y espiritualmente una sinagoga y de recomendar a los judíos de allá que no adoraran también ídolos paganos, que no revolvieran su religión con cosas que no son de Dios. Incluso ahorita, por ejemplo, nada de Reiki, nada de Feng Shui, nada de yogas, nada de cuestiones de que, ay, es que se siente la buena vibra. Aquí no hay buena vibra. O hay presencia de Espíritu Claro, Santo o hay presencia del maligno. claro. La buena suerte no existe. Aquí, que encomendemos nuestra suerte a Dios significa nuestra vida, nuestro futuro, pero eso de la buena o mala suerte no existe. Eso de que dice que el mal de ojo, no hay que preocuparnos porque para quien ora y está cerca de Dios siempre, siempre se tiene la protección y el cariño y el amor de Dios. Entonces, y una cosa muy importante, este es el centro de la carta apostólica del Papa, dice, en la vida oculta de Nazaret, bajo la guía de José, Jesús aprendió a hacer la voluntad del Padre. Ya habíamos hablado algo de esto, pero sí quiero leer este párrafo que es bellísima. Dicha voluntad se transformó en su alimento diario. En Juan 4:34 Jesús nos dice, mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. Mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado. Entonces, ¿cuál debe ser nuestro alimento, hermanito, hermanita? Hacer la voluntad de Dios, que es vivir en el amor en cada paso, en el perdón, en la misericordia, en la ternura. Eso es vivir en la voluntad de Dios, en la paciencia y vivir algo que una virtud que es una de las obras de misericordia y que yo creo que ahí se podría resumir casi todo el Evangelio, una obra de misericordia espiritual, sufrir con paciencia los defectos de los demás. Y yo diría los nuestros propios. Hay que tener misericordia con nosotros mismos y con los demás. ¿Por qué? Porque ahí se resume la ley y los profetas. Escucha Israel, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y a tu prójimo como a ti mismo. Eso es tener ternura. Ser tiernos es ser agradecidos con Dios en la oración. Gracias, Señor, por lo que me has dado. Gracias, Señor. Bendito seas, aún por los malos momentos que has permitido, pero que no has enviado. Gracias, Señor, porque de aquí saldrá un brillo mayor, una gracia más grande. El Señor le ha dicho a una mística mexicana, le ha dicho que nosotros no podemos entender sus designios, que a veces, si Él permite que algún familiar nuestro fallezca por el virus, Dios lo va a recibir como mártir porque este virus no ha sido creado solo por obra de la naturaleza.
y a los que mueran en esta pandemia, Dios los recibirá como mártires en el cielo y entrarán derechito al cielo si están en estado de gracia, o por lo menos si se han arrepentido, por lo menos, por lo menos. Sí. Entonces, como dice el padre Larrañaga, nosotros no sabemos nada, Dios lo sabe todo. Exactamente. Dios lo sabe todo. ¿Quién sabe si a lo mejor Dios se ha llevado a una persona para que no cayera más adelante en el pecado? Sí, O a claro. un sacerdote bueno que nos hace falta porque ha sido alma víctima y a través de sus enfermedades y su sacrificio ha salvado miles de almas más, ¿verdad? No lo sabemos, Sí, pero Dios sí lo sabe. así es. Entonces, amar la voluntad de Dios. Incluso en el momento más difícil de su vida, que fue en Getsemaní, dice el Papa, prefirió Jesús hacer la voluntad del Padre y no la suya propia. Y se hizo obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Filipenses 2:8. Por ello, el autor de la carta a los Hebreos concluye que Jesús aprendió sufriendo a obedecer. Puede ser. Y muchas veces, ¿cómo aprendemos nosotros a vivir en la voluntad de Dios? Sufriendo, sufriendo. A mí me pasó de joven que, yo lo tengo que confesar, llevaba una mala relación pecaminosa con una novia que tuve y me asaltaron y se me reventó una parte del intestino por el susto y me dio peritonitis y casi me muero. Y en ese momento yo decía, ¿por qué, Dios mío? Y le dije, dame una segunda oportunidad, Señor. Dame una segunda oportunidad. Y el Señor me la dio y me salvé, pero estuve al borde de la muerte. Y en esa purificación, donde me cortaron un pedazo de intestino, me tuvieron que lavar todo el intestino y todo el abdomen porque se me podía infectar. En medio de mi dolor clamé a Dios, llegó un amigo sacerdote, me confesó y empecé vida nueva. Amén. Empecé vida nueva y hay que aprovechar esas oportunidades. Cuando nos visita el sufrimiento, el ángel del sufrimiento, hay que pedir a Dios que aprovechemos esa oportunidad para empezar de nuevo. El dolor no viene de Dios, pero cuando un ángel enviado por Dios, no es el demonio, cuando un ángel enviado por Dios nos visita en medio del sufrimiento para darnos fuerza, para que podamos soportar esa prueba con paciencia, con fe y salgamos adelante, pidámosle a Dios que esta pérdida del ser querido, esa enfermedad, esa pérdida del trabajo, dé un fruto positivo y que ese fruto lo mantengamos en el corazón. Creo que ibas a decir tú algo, ¿no? No, justamente el padre Ignacio Larrañaga también dice que algo como que tan inútil para el hombre aparentemente, que es el dolor, cómo viene Jesús a darnos otro sentido del dolor, que cuando lo unimos a Él tiene ese valor de redención. Bellísimo. Dice el Papa Francisco, en cada circunstancia de su vida, José supo pronunciar su fiat, es decir, hágase en mí según su palabra, como María en la Anunciación y como Jesús en Getsemaní. Como María en la Anunciación y como Jesús en Getsemaní. Sí. Y también nos dice el Papa Francisco, nos da a entender que todos somos San José en la vida, ¿verdad? No solo los papás, que a todos nos toca custodiar a alguien, aconsejar a alguien, darle ternura a alguien, ser misericordiosos con alguien. Y dice que los poderosos, los políticos deben de aprender de San José. Dice, de una lectura superficial de estos relatos de la vida de Cristo, etcétera, se tiene siempre la impresión de que el mundo esté a merced de los fuertes y de los poderosos por lo de la persecución del rey Herodes. Pero la buena noticia del Evangelio consiste en mostrar cómo, a pesar de la arrogancia y la violencia de los gobernantes terrenales, así habla el Papa, bien fuerte, Dios siempre encuentra un camino para cumplir su plan de salvación. O sea, nos dice el Papa, presidentes y presidentas,
que no sean cristianos, que vayan contra de la vida, Sí. a favor del aborto, de ideologías de familia que no son de familias cristianas, con valores cristianos, aquellos que busquen nada más la guerra, el dinero, el poder y la lujuria, abusados, porque Dios siempre encuentra un camino para encontrar su plan de salvación. Presidente, presidenta, no seas un nuevo Herodes que mata a los niños en el vientre de su madre. Claro. Incluso nuestra vida, dice el Papa, parece a veces que está en manos de fuerzas superiores, Sí. pero el Evangelio nos dice que Dios siempre logra salvar lo que es importante, o sea, nosotros sus hijos, Claro. con la condición de que tengamos la misma valentía creativa del carpintero de Nazaret, que sabía transformar un problema en una oportunidad, anteponiendo siempre la confianza en la providencia. Es decir, Marce, hermanos, ¿por qué Dios le hablaba en sueños a San José? A veces se le aparecía un ángel, pero a veces Dios le hablaba en sueños. ¿Por qué? Porque San José era un hombre de oración y en las tardes, antes de dormir, oraba. Yo creo que en su camita o en su habitación, oraba y en medio de la oración se quedaba dormido. Es decir, San José hacía hasta de su descanso una oración. Sí, Y sí. por eso Dios le habla en sueños. Como nos dice el padre Gerardo, un amigo mío, un sacerdote muy espiritual, muy santo, dice, el otro día llegó una señora que me presentó a su hija y me dijo, es que fíjese que mi hija tiene sueños donde Dios le habla y le presenta cosas del futuro. Y es Dios, es un regalo de Dios, es un carisma. Y le dijo, a ver, hija, ¿tú rezas el rosario diario? No. ¿Tú vas a misa diario o comulgas seguido? No. ¿Tú vas a misa y comulgas todos los domingos? Pues de vez en cuando, la mayor parte de los domingos, pero no todos. Tu novio, es un hombre de Dios o a veces han caído en cosas impuras. Pues a veces. Dijo, pues esos sueños no vienen de Dios. Exactamente. Aunque se vean cosas del futuro, esos sueños no vienen de Dios y hay que rechazar esos antidones, anticarismas, ¿no? Pero Claro. si la persona está con Dios y todo, puede ser que ese sueño venga de Dios. No tomemos todo sueño como venido por Dios. Sí, Mejor claro. empeñémonos en vivir una vida de oración. Claro. Y pues ahora, vamos nosotros a ver el final de la vida de San José, cuando él ya está para morir. Nos dice la beata Ana Catalina Emmerich que San José estaba sentadito, yo creo en una poltronita, ¿verdad? En una silla cómoda, acolchada, y estaba la Virgen abrazándolo desde atrás, y Jesús recargaba su cabeza en el pecho de San José. ¿Qué es esto? Un modo de agradecerle con ternura y amor a su Padre adoptivo todo lo que hizo por él y por el reino de Dios, por la voluntad de Dios. Tiernamente como un niño chiquito, ya Jesús a sus 30 años, se reposa en el regazo de San José. Así como San Juan reposaba en el regazo de Jesús, Jesús reposa en el regazo de su Padre como un niño chiquito, con mucha ternura, confiando en Él. Que confiemos en los padres que Dios nos ha dado. No tenemos papás perfectos, nadie, pero yo creo que si ellos han buscado vivir en la voluntad de Dios, podemos reposar en el regazo de ellos, confiar en ellos. Y si no viven ya, ninguno de los dos o alguien de ellos, darle gracias a Dios por los padres que tuvimos, hayan sido buenos sobre todo, y si han sido malos, darle gracias a Dios también porque nos dieron la vida, a pesar de los errores que hayan cometido, y perdonémoslos. Con ternura recordémoslos. Si nos han tratado mal nuestros papás y ahora nos toca cuidarlos, a ese mal respondamos con ternura, con Sí. misericordia, con amor, ¿verdad? Se me viene a la mente una frase de San Juan de la Cruz
respecto a lo que tú dices, si no recibimos tanto amor, dice, siembra amor donde no hay amor y cosecharás amor. Oh, qué belleza. Qué hermosura de frase. Nos cuesta más trabajo, pero pues el dolor duele finalmente porque es despojarnos de nosotros mismos, pero pensemos en que si cumplimos ese, pues ese cuarto mandamiento de honrarás a tu padre y a tu madre, tiene promesa de que viviremos muchos años, pero no solo eso, sino pedirle al Señor la gracia de poder ver su rostro en ellos y servirle. Sí, qué bello. Y el Papa Francisco nos dice respecto a esta frase del Evangelio, Mateo 23:9, no llamen Padre a ninguno de ustedes en la tierra, pues uno solo es su Padre, el que está en el cielo. Nos dice el Papa Francisco, nos explica esta parte de la Santa Escritura diciéndonos que San José sabía que el niño no era suyo, que el niño era el Hijo de Dios, pero lo amó como si fuera su hijo. Y fue un verdadero padre para él y él fue un verdadero hijo para él. Pero sabía que a final de cuentas ese niño no era suyo, era hijo de Dios, su padre era Yahvé. En ese aspecto se explica la escritura, no llamen padre a ninguno de ustedes en la tierra, pues uno solo es su padre del cielo. O sea, tú, papá, esposo y padre, tu mamá, esposa y madre, lo que decíamos hace un rato, tu hijo no es tuyo, es de Dios, es propiedad completa y absoluta de Dios Padre, aunque sientas que es tuyo, lo sientes tuyo por amor, pero tu hijo, tu hija, tus hijos pertenecen a Dios y tú le vas a dar cuenta a Dios de haber sido un buen custodio, una buena custodia de ellos, un buen padre, una buena madre. Y bueno, pues hasta aquí la compartida de hoy de la palabra y también de los escritos de los místicos sobre la vida de San José y la vida oculta de Jesús y la Sagrada Familia. Marce, hermanos. Fíjate que, Mauricio, platícanos un poco más de este año jubilar y para lo de la indulgencia plenaria. Por ahí nosotros en el canal de YouTube, Orando con Marcela, hice un video pequeñito de unos minutos donde justamente se explicaba todo este año jubilar, pero para los que no han visto, pues hacerles saber, ¿verdad? Que empieza desde el 8 de diciembre del año pasado que ya empezó hasta el 8 de diciembre de este año. Y cómo podemos, pues para mí es un regalo que el Papa Francisco nos está dando en este año jubilar de poder sacar un alma del purgatorio, Sí. cumpliendo ciertas cosas. A ver, explícanos. Bueno, y también quiero yo autosacarme del purgatorio de una vez. Se podrá de una vez, sí. Sí, bueno, por lo menos una, dos o tres veces en este año aplicarnos la indulgencia plenaria a nosotros, pero también previniendo el futuro, pero también sacar del purgatorio a muchas almas, ¿verdad? Sí. Entonces, dice el Santo Padre, cualquier oración o acto de piedad legítimamente aprobado en honor de San José, como por ejemplo, en las fiestas del 19 de marzo y del 1 de mayo, o en la fiesta de la Sagrada Familia, o en el domingo de San José, según la tradición bizantina, o el 19 de cada mes y cada miércoles de este año, día dedicado a la memoria de San José, que hagamos cualquier oración dedicada a San José, ganamos la indulgencia plenaria si estamos en pecado, si estamos lejos de pecado mortal, ¿verdad? Si estamos en gracia, no en desgracia, no en estado de pecado mortal. Sí, Y claro. para eso recomiendo que a la de ya vayamos a confesarnos para aprovechar todas las gracias y bendiciones de este año santo. Si hay alguna pareja que esté juntada, amancebada y no para evitar estar en pecado mortal, confiésense y manténganse en estado de castidad este año, por lo menos este año de San José. O si pueden mantenerse así el resto de la vida, si es que no hay disolución matrimonial de uno o de otro lado, mejor, ¿verdad? Pero
por lo menos este año santo de San José, mantenerse en castidad para confesarse y buscar aprovechar las indulgencias de este año, porque no siempre podemos tener esa gracia y hay que Claro, estar bien preparados, ¿verdad? Sobre todo si hay pandemia. claro. Dios no lo quiera, pero hay que estar en estado de gracia. Y cada vez que recemos el rosario en familia, se concede la Familia. indulgencia plenaria. Sí. Es otra gracia muy grande. Fíjate que también aquí estoy viendo meditar al menos 30 minutos el Padre Nuestro o una Sí, jornada de oración donde se medite al menos una meditación a San José. Y fíjense, a veces digo, ay, cómo nuestra iglesia lo que quiere es darnos más y más regalos, ¿no? Que a ejemplo de sí, San José, realizar una obra de misericordia. Puede ser tanto corporal o espiritual, porque yo pensaba, bueno, ahora que no podemos salir mucho, pero estamos en casa, las obras de misericordia las podemos realizar o hacer con nuestros hijos, claro. con nuestro esposo o esposa, o sea, ni necesitas salir de casa, ¿no? Claro, claro. Tú completaste muy bien. Pero por ejemplo, hoy hemos meditado sobre San José. Hoy puede, en este momento, si usted hace una oración profunda, devota a San José, hoy, en este momento, usted puede ganar la indulgencia plenaria. Y Y sabes sí, que, Mauricio, ajá, acabamos de subir también la semana pasada al canal de Orando con Marcela, eh, dos oraciones para San José del Papa León XIII. ujú, Subimos también la del Papa Francisco y también pusimos ahí las letanías de San José. Entonces, si se van para allá y las meditamos, ¿verdad? Con todo nuestro corazón y con toda devoción, ahora sí que, pues ahora sí que ya casi estamos ya a un pie. Ojalá que nos hayamos confesado pues pronto o hayamos visto la misa este domingo o el día de hoy. Ojalá que hayamos podido comulgar también. eso. Si no, pues en el transcurso de la semana ir a misa y comulgar y confesarnos a lo largo de este año. Y si quieres, Marce, si quieren hermanos, podemos hacer una oración a San José ahorita para Claro, comenzar a ganar la indulgencia, la que el pero Papa perfecto. Francisco compuso. En Claro el que sí. nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salve custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal. Amén. Amén. Amado San José, ruega por nosotros, protégenos en medio de esta pandemia, en medio de las pruebas de la vida. Sé tú nuestro Padre, sigue siendo nuestro Padre. Bendícenos, amado San José. Amén. Amén. Wow, pues Y, ya. Ajá, dime. no, sí, dinos. No, no, que ahorita les estoy pegando en el chat de que tenemos de Alégrate María Radio de la gente que se está sintonizada, que no se ha desconectado. Ya les estoy pegando ahí como los links para que puedan hacer estas oraciones. Varias personas me están preguntando si este programa va a quedar grabado. Sí, terminando este programa lo pueden buscar en Alégrate María Radio o si no en el canal Orando con Marcela, porque unos ya me están comentando que lo quieren compartir inclusive con sus grupos de la parroquia que les está interesando mucho esta información. Bendito sea Dios. Adiós. Oye, lo que sí quería yo poner en Sí, la pantalla, algunas cositas. recomendaciones, algunas recomendaciones que nos hagas de libros que podamos aprender un poco más de San José. Sí, de hecho, bueno, también desde aquí de México podemos enviar a través de ti a Claro que Estados sí. Unidos estos libritos que son muy económicos y son bellísimos. También imágenes como esta. Ahí tenemos una preciosa de San José trabajando. Aquí, miren qué bonito. Wow, qué hermosura. Orando y trabajando, ¿verdad? Qué Hora y bonito. la hora, claro. Luego, San José dormidito. Lo El San José tenemos dormido aquí. es hermoso. Yo tengo una al lado de mi cama.
Qué hermoso. Sí. Y este San José también más grandecito, Qué que hermoso. está muy, muy bonito, con su varita, ¿verdad? Pues la gente que vive entonces en los Estados Unidos, por favor, mándenme texto al 956-537-0708 y con mucho gusto les podemos dar más datos de todo esto, claro que sí. Eso. Y aquí voy a poner Sí, por favor, por en favor. pantalla, lo que es los libros de San José. Uno se llama San José en la mística ciudad de Dios por la venerable Sor María de Jesús de Ágreda, que Wow. explica también todo muy parecido, prácticamente idéntico a la Beata Ana Catalina Emmerich. Tenemos los 10 libros de la Beata Ana Catalina Emmerich, desde la creación de los ángeles hasta el fin del mundo. Otro libro del padre Pablo Olvera, San José, el más santo de los santos. Un devocionario con oraciones a San José, y la imagen que ya les hemos presentado. Eh, pues todo esto lo podemos hacer, ¿cómo se llama? Hacer llegar a Estados Unidos o a cualquier parte de México. Ujú. Y ahí está ya. ¿Algún teléfono en México que nos puedas dar para la gente que nos está sintonizando de allá? Sí, sí, cómo no. Es, se los pongo aquí, el 55. Ajá, Bueno, es, sí, 55, 55, 59, sí. 6108 o 55, 55, 54, 7277. Esos son los teléfonos de la librería Espíritu Santo en Movimiento. Perfecto. Te los pongo aquí en pantalla para que los vean. Ah, muy bien. Ahí está. Los voy a poner en En grandote. grande, muy bien, claro. Ok. Ahí Este está. teléfono es de de México. Muy bien. Sí, son de la librería Espíritu Santo en Movimiento. Es que mi esposa y un servidor tenemos tres pequeñas librerías muy pequeñitas, pero tratamos de presentar material para evangelizar. Claro. Para evangelizar es lo importante, lo Me bonito. están preguntando, ok, bueno, de California, María Torres de Morales, por favor, ponte en contacto conmigo en el 956-537-0708 y con mucho gusto yo te los platicamos para hacértelos llegar. Me están preguntando también peregrinaciones, que si tienes peregrinaciones o cuándo van a ser, que están interesados. Bueno, en México tengo peregrinaciones a los lugares donde fue el martirio de los tres primeros mártires de América, Cristóbal, Antonio y Juan, y donde la Santísima Virgen se apareció para dar un agua bendita contra una pandemia a mediados del siglo XVII, que es la Virgen de Ocotlán, que próximamente vamos a hacer una peregrinación coordinada con el señor obispo de Tlaxcala, ¿eh? Bueno, Ya estuvimos en contacto con él, nada más estamos esperando que pase el semáforo rojo claro, y en nuestros carros o en minibuses vamos a ir y vamos a visitar el lugar donde está el cuerpo incorrupto del Beato Sebastián de Aparicio. Vamos a visitar también este lugar donde, el tercer lugar en el mundo donde se ha aparecido San Miguel Arcángel, en Tlaxcala, San Miguel del Milagro, y va a ser un lugar maravilloso. Y más adelantito, tengo pensado hacer en Texas lo que es una peregrinación a las primeras misiones franciscanas evangelizadoras para pedir al Señor la intercesión de él y de nuestra Madre y de San José para que termine la pandemia en Estados Unidos también, pero lo vamos a avisar pronto. claro. Y yo creo, si Dios lo permite, para abril o mayo o junio de este año, ya lo voy a avisar en unas 2 semanas más, probablemente iremos a Tierra Santa. Ok, Porque para marzo ya tengo información de que en marzo ya van a terminar de vacunar a todas las personas de Israel
y se va a poder visitar Tierra Santa. Entonces, lo único que pedirán es una prueba negativa de 48 horas de que no tiene uno el bicho chino y podremos ingresar a Israel y probablemente, muy probablemente con extensión a Medjugorje, donde nuestra Madre del Cielo se ha aparecido. Vamos a ir con un sacerdote muy santo. Entonces, pero ya en unos 10 o 15 días ya voy a poder compartir información de algo más concreto con ustedes. Perfecto, claro que sí, y aquí yo la paso con muchísimo gusto. Preguntan que dónde va a ser en Texas. En todas las misiones que hay en el sur de Texas. Okay. Vamos a preparar la ruta y ya se las haremos llegar. Pero Perfecto. sí es importante, aunque tengamos mi esposa y yo que estar en cuarentena 8 días, ahí buscaremos dónde estar en cuarentena y después de 8 días pues ya pasar, ¿verdad? Claro que sí. Primero Claro que Dios. sí, claro que sí. Bueno, aquí ya de Texas dicen que muchísimas gracias pues, por haberte invitado aquí, que no sea la última vez y por favor dile que aquí lo esperamos en Texas en su humilde casa. Claro Ay, que sí. No, gracias y muchísimas yo los gracias, Mauricio. espero aquí en la casa de ustedes. Sí, muchas A ti, gracias. Marcia, a tus hijos, a tu esposo, a los hermanos. Aquí están la Virgen de Guadalupe esperándolos con los brazos llenos de amor y aquí es su casa también. Sí, gracias. No, pues muchísimas gracias, Mauricio, por esta oportunidad que nos das de aprender y sobre todo esta generosidad de todo esto que nuestra Iglesia Católica rica en tradición, rica, en información, en místicos, tantas cosas tan hermosas que el Señor nos regala. Y muchas gracias por explicarnos de una manera tan sencilla, tan fácil, tan aterrizada, para que no solamente se quede como en algo que escuchamos, sino aterrizarlo en nuestras vidas para comenzar a hacerlo y de qué manera este gran santo que todavía desde el cielo intercede por nosotros, que es San José, poder nosotros, a ejemplo de él, amar hacia nuestra familia, proteger a nuestra familia y no solamente a ellos, sino extendernos más a la gente que nos rodea. De verdad que el día de hoy hemos aprendido muchísimo y creo que mucho, mucho que poner ahora sí en acción. Muchas gracias, Mauricio. Pues en un futuro cercano esperamos volverte a ver por aquí y a platicar de más temas. Aquí nos platican también de dando las gracias por esta charla. Te mandan muchas bendiciones. Gracias, que si hablamos también luego de la divina voluntad, pues dando gracias, que muchas gracias por su tiempo, saludos desde San Pedro Sula, Honduras, gracias, saludos desde Perú, gracias por sus enseñanzas, bueno, en fin, el Señor es muy generoso también con todo lo que nos dicen por aquí. Y bueno, mis hermanos, pues estaremos bien al pendiente pues de todo esto, lo que estamos aquí compartiendo con ustedes y con Mauricio. Esperamos agendar próximamente, si Dios lo permite, y la agenda de Mauricio también, para seguir aprendiendo más y más. Muchísimas gracias, Mauricio, y de nuevo invitarlos a no dejar de lado todas estas gracias, todos estos regalos de este año jubilar de San José. Si a lo mejor como tú, como yo, no tenía yo tanta devoción por San José, después de escuchar todo esto, después de haber estado grabando estas oraciones a San José, después de estar grabando estas letanías, cómo cada vez se va sintiendo más presente y pues a pedir la intercesión, comenzando con nosotros mismos y siguiendo con nuestros esposos, o si tú eres varón de Dios, comenzando contigo y luego con tu esposa, para que ese amor paternal del Señor transmitido así por San José, también nosotros lo podamos bajar a nuestros hijos. Pues muchísimas gracias, Mauricio. Si Dios nos presta vida, bueno, por aquí nos estaremos viendo próximamente y yo les agradezco a todos ustedes que estuvimos aquí 2 horas conectados, pero la gente sigue conectada y de verdad que muy agradecida. Siguen saludos y bendiciones desde Texas. Dios los colme. Muchísimas bendiciones. Gracias, gracias de verdad. Gracias a ti, Marce, a ti, hermano, hermana. Claro Gloria que a sí. Dios. Y por favor, si alguien está interesado en algunas imágenes o en algunos libros, con mucho gusto ya hemos puesto aquí los teléfonos. Y si estás en Estados Unidos,
0708 y a la brevedad te contestaré por ahí. Muchísimas gracias. Hasta luego, gloria a Dios. Bendiciones.